Bienvenidas y bienvenidos a Un Diario Abierto, donde nos compartimos historias no porque tengamos la misma experiencia, sino porque quizás en alguna parte del camino nuestras emociones se reconozcan. Yo soy Jennifer Vargas y esto es ¿Te ha pasado? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast. En realidad, creo que siempre lo voy a seguir diciendo en cada inicio, que me siento súper emocionada y súper feliz, pero es que siempre me siento súper emocionada y súper feliz. Y hoy especialmente porque tenemos a la primera invitada del podcast, Fiorella González. Realmente estoy demasiado feliz de que esté aquí, Fio, y lo digo demasiado corazón, se lo he pasado diciendo por mensajes todo el tiempo, porque como les he dicho, este podcast es como un lugar de historias, un lugar donde me vulnerabilizo mucho y cuento mucho a partir de lo que yo he vivido, pero en realidad por dicha no he vivido todo. Y entonces en esos momentos también necesito de personas que quieran compartir su historia, que quieran como crear esta empatía a través de lo que han sentido y lo que han vivido. Y a Fio la conocí hace como 3 años, tal vez hace como 2 años, ajá. Y bueno, como que yo la veía y como que nos hablábamos así un poquito, pero como que yo no sabía en realidad como su historia. Y por allá siempre la he admirado mucho, con lo que puedo ver nada más externamente, y de pronto escuché por allá que tenía una historia. Que había algo detrás. Exactamente, que había una historia que la estaba convirtiendo en lo increíble que es Fio, porque realmente es súper increíble, ya van a ver. Entonces, tiene una historia súper bonita que compartirnos, y en realidad de donde podríamos sentirnos identificados en muchas partes, digamos, de su historia. Así que gracias, Fio, por estar aquí. Demasiadas gracias a ti por invitarme. Estoy demasiado emocionada. Uy, sí, estamos demasiado emocionadas las dos. Es demasiado bonito. Entonces, Fio, yo ya les he dicho como que a mí no me gusta el hecho de como de poner esas etiquetas, ¿verdad? Como decir como Jenny la tal, la no sé qué, ¿verdad? Porque al final solamente somos como seres humanos. Fio es estudiante de psicología. Pero aparte de eso es Fio. Es lo que la compone, como sus características y sus cosas. Entonces, Fio, si quiere, nos cuenta un poquito como quién fue Fio desde chiquitita, cómo creció Fio, ahí cómo fue creciendo usted en su historia. Ok, bueno, yo desde muy chiquitita siempre tuve como esta energía, ¿verdad? Súper como extrovertida, siempre estaba súper feliz y así. Pero bueno, a pesar de ser como tan feliz, yo crecí en un ambiente como muy lleno de violencia y como muy lleno de cosas muy locas. Y bueno, pues crecí como con una familia bastante disfuncional y como con varas ahí medio distorsionadas. Entonces fue como un crecimiento bastante complicado. Realmente fue una infancia cero fácil, de la que cuando me acuerdo de cosas siempre son como cosas feas o cosas que en algún momento me llegaron a doler. Realmente nunca crecí como en ese núcleo de familia, de amor y todo perfecto, como que siempre estuve en la casa de mi abuela, en la casa de mi tía, y por aquí, y por allá, como que nunca tuve esa estabilidad. Pero siempre creció con su familia, o sea, como con su núcleo, sí, nada más que andaba por todos lados. Solo que estaba como por todos lados, porque precisamente mi núcleo era como bastante inestable. Y bueno, resulta que también siempre fui, como le digo, una niña muy alegre, y siempre fui muy sana. Realmente nunca me enfermaba, nunca tenía gripe, nunca tenía calentura, nunca, nada. Hasta que a mis 8 años, así como que empecé a enfermarme muchísimo, empecé a tener muchos dolores de cabeza, me acuerdo que siempre vomitaba lo que comía, estaba bastante mal. Y entonces mi mamá se preocupó, obviamente, y me llevó al hospital. ¿Cuánto tiempo duró en ese lapso de sentirse mal? Pudieron ser como unos 3, 4 meses que empezaron como los síntomas y fueron como creciendo y creciendo y creciendo. Y cada vez que mami me llevaba al hospital, siempre era como, no, tiene una infección de no sé qué, tiene no sé qué. Me mandaban todos los medicamentos del mundo y nunca nada me funcionó. Llegaron al punto de decirle a mi mamá que yo la estaba manipulando porque en ese momento estaba embarazada mi hermano menor.
Y entonces era como, no, está celosa y la está manipulando. Sí, el berrinche, nada sí. más. Y yo, estoy muriendo, sí, o sea. Y bueno, no, resulta que ya un día como que mi mamá, para ver si de verdad como que yo los estaba manipulando, planean un super paseo con toda mi familia, todos mis primos, nos vamos todos para el parque de diversiones. Realmente yo estaba muy emocionada por ese paseo, pero no pude disfrutar absolutamente nada, porque estaba súper débil, estuve todo el día acostada como en las piernas de mi abuela, en una banca ahí, ¿verdad? Sola. Porque mis primos se andaban como, ¿verdad? En la vara de ellos. Y bueno, no recuerdo muy bien si fue como al día siguiente de ese paseo o si fueron días después, pero recuerdo que un día nada más me levanté y ya no podía caminar. Literal tenía como la mitad del cuerpo dormido, tenía un ojo visco. Sí, ahora se ríe. Sí, ahora me río por ese momento. Y ahora que hace poco vi fotos, yo decía, Dios mío. ¿Y si podía hablar? Sí, sí podía hablar. O sea, ¿usted se despertó y no se podía mover? ¿O no, o sea, como que yo me hice levantar y lo que hice fue caerme. Ya, como que quedé ahí. Ya mis papás obviamente ahí sí ya como desesperados me llevaron al hospital y ya me hicieron como placas en la cabeza y el pediatra como que lo revisó y dijo como está complicado, y entonces me mandaron al hospital de niños. Me acuerdo que iba con mi papá, mi mamá se había quedado con mi hermano que ya había nacido y bueno, me hicieron un TAC y me diagnosticaron con un tumor en el tallo del cerebro. Entonces ya le explican a mi papá que tiene la opción de no operarme. ¿Qué edad tenía usted ayer? 8. 8. Le explica a mi papá que tiene la opción de no operarme, pero si no me operan, entonces el PAN intervenía y era otro de madre. Sí, como que es opcional, pero no es opcional. Exactamente. Sí. Y bueno, le explican eso, pero también le dicen, si lo opera, se puede morir o puede quedar en estado vegetal, o sea, puede quedar el resto de la vida de ella en una cama. Entonces, obviamente, mis papás estaban en desesperación, no sabían qué hacer. Toman, obviamente, la única opción que tenían, que era operarme. Gracias a Dios, todo salió súper bien. Solo como que con ciertas dificultades motoras, tuve que volver a aprender a caminar. Estuve como un mes internada en el que no podía caminar, me tenían que llevar alzada a todo lado. Entonces como que pasé ese proceso de volver a aprender muchas cosas. Ajá. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, de una niña de 8 años, como... O sea, que la van a operar, de que tiene un proceso como de recuperación, de volver a caminar. ¿Cómo lo percibía? O sea, ¿usted pensaba como, me voy a morir? ¿Eso está pasando? ¿O? Sí, realmente, no había pensado mucho como en qué estaba pensando Fío a los 8 años. Pero estos días he estado como removiendo muchos recuerdos y un día de esos o sea, como que me empecé a acordar y empecé a sentir este terror que sentía Fío a los 8 años. Y empecé me vino a la mente la escena cuando me estaban durmiendo para operarme y yo estaba en la camilla, yo nada más lloraba y lloraba y mami como que me acariciaba y me decía, duérmase tranquila. Y yo no me quería dormir, yo estaba luchando con todas mis fuerzas por no dormirme porque yo tenía mucho miedo. De hecho, el día antes de mi operación, mi familia se fue a despedir de mí, como que llegó mis 2 hermanos, mis tíos. Y es increíble, o sea, porque yo pienso demasiado como para una niña de 8 años recibir a la familia despidiéndose. Sí. O sea, ¿cómo entiende uno eso? Sí, fue muy complicado. Ahora yo me puedo pensar y digo, el impacto que tuvo para mi inconsciente, ese momento. O sea, fue súper fuerte. Pero bueno, yo salí de la operación, como le digo, estuve como un mes internada en ese proceso de volver a aprender a caminar, de aprender a amarrarme los zapatos. Estuve con terapias como con psicopedagogas para poder escribir y así, aunque todavía mi letra es terrible y tengo como muchos problemas motores, pero mejoré lo más que pude. Y bueno, después de que salí del hospital, por tantos sueros que me pusieron durante tanto tiempo, empecé a hincharme mucho. Entonces estaba súper hinchada, aparte que no tenía como una muy buena alimentación. Y entonces subí muchísimo de peso y entonces ahí empezó como toda mi historia con el bullying y con las cosas tan feas que llegué a escuchar acerca de mí en ese momento. Como que siempre era como, no, es que usted se va a quedar sola, usted da asco, usted si nunca nadie la va a querer. Y entonces como que crecí en este ambiente de usted no vale nada. O sea, acostúmbrese a que la traten mal, acostúmbrese a sentirse mal, acostúmbrese a que usted o sea, usted no importa y que la traten así es normal. Claro. O sea, como que yo interioricé tanto este diálogo. Lo super normalizó. Sí, lo super normalicé. Y entonces empecé a crecer así.
A mis 13 años, empiezo, un día voy normal, como a un chequeo de rutina al hospital, y me dicen que el tumor como que volvió. Pero usted no se había sentido mal ni nada. No, yo no había solo sentido absolutamente nada. Nada más fue como un chequeo y fue así como un impacto de qué. Ajá. Porque yo estaba muy bien, o sea, como que no tenía síntomas ni nada. Me dicen que el tumor volvió y pero que ya no me podían operar acá porque era un procedimiento muy complicado y volver como a abrir el cerebro y todo era complicado. Entonces que había una opción en Estados Unidos de que hacen como con un rayo láser, no sé qué, no sé, un procedimiento extraño. Pero era bastante caro y en ese momento mi familia estábamos como súper mal de plata. Entonces, literal, siento que como que hay personas demasiado buenas en la tierra, ángeles, que me ayudaron mucho como a poder solventar ese momento económicamente todo lo que estaba necesitando. Pude ir allá, me hicieron el procedimiento, literal duró como 1 hora. Yo salí de ahí y el médico que me atendió me dijo como... Bueno, el tumor va a desaparecer de 12 a 24 meses. Ahora vaya, pase, viva su vida, relájese, o sea, chill. Yo obviamente decía, o sea, como que en ese momento... Sí, como que, o sea, me acaban de... Amigo, estoy a punto de morirme. Sí, ¿cómo pretende sí, que hubiera bien chill, digamos? Sí, porque, bueno, a los 3 años ya estaba como más consciente de la situación. Y yo me acuerdo todavía de ese sentimiento de la fibra de 13 años de, man, no me quiero morir, no quiero. Y usted, o sea, por ejemplo, cuando lo operaron de los 8 años a los 13 años, que supongo que iba a chequeos constantemente, sí. ¿Vivía como con ese miedo? Sí, sí, yo odiaba ir a chequeos porque yo decía, en cualquier momento me dicen, es que, fíjate que aquí te la prestó Dios. Yo como en serio vivía muy paniqueada con esa situación, pero... No, o sea, como que fui allá, todo salió súper bien y siento que en ese momento que el doctor me dice como vaya, viva su vida, relájese, o sea, como viva, literal, viva. Fue el primer momento en que la gente dejó de ver mi vida desde el punto de la lástima, de pobrecita fío, de no haga eso, cuidado, porque siempre estuve como en ese punto de como en una burbuja de no puede. Y hasta en ese momento alguien dejó de ver mi situación así. Y entonces como que fue como un, ok, voy a vivir. Entonces sí, fue como un viaje muy lindo. Realmente no fue solo como un viaje triste y complicado y estresante, sino que al final terminé conociendo Disney, yendo a la playa y así. ¿Y usted recuerda como qué pensó usted, bueno, aparte de qué, de cuando el doctor le dijo como vaya y viva su vida? O sea, ¿usted recuerda si lo que sintió fue como miedo o si sintió como felicidad? Como, sí, ya voy con todo. No, sentí muchísimo miedo. Realmente sentí muchísimo miedo. Porque yo decía, el tumor sigue ahí. O sea, este men dice que desaparece de 12 a 24 meses. Y yo... Sí, es demasiado incierto, digamos, que está pasando. Claro. Pero bueno, al final como que intenté relajarme. Igual sí fui a Disney, fui a la playa, fui a los Everglades, pero fui... siempre con mi mamá y siempre estaba como cuidado, venga para acá, se siente bien, que así. Sí, porque era como la niña enferma que siempre hay que cuidar. Sí, para que... exacto. Me acuerdo literal que para Disney mi tía habló como con las personas como encargadas para que nos dieran pases especiales porque yo estaba enferma. Y entonces como para poder disfrutar demasiado. Y yo decía, pero yo estoy bien. O sea, no pasa nada. Pero usted de verdad sí recordaba eso, como que usted pensaba, pero estoy bien. Sí, o sea, como que yo decía, pero yo no estoy tan mal como para que pidan pases especiales. Pero en realidad me encanta esa actitud, porque, o sea... Ok, ya tenía 13 años, pero sigue siendo una niña, sigue siendo una adolescente y tener la actitud de decir como, estoy bien. Sí, creo que eso también es lo que la lleva mucho a estar bien, obviamente, porque siempre se ha mantenido ahí. Y bueno, ya pasa todo esto, entro al colegio, como que seguía este círculo, o sea, como que el bullying en mi vida era la cosa más normal que existía, siempre. A mis 15 años, noto que tengo menstruaciones muy irregulares, con demasiado dolor, que siempre estoy sintiéndome mal, que estoy teniendo muchos cambios de ánimo, o sea, como que estaba de verdad hormonalmente súper mal. Y aparte estaba subiendo muy rápido de peso. Entonces voy al ginecólogo, me hacen los exámenes pertinentes y me diagnostican con síndrome de ovario poliquístico. Entonces este síndrome afecta demasiado mi sistema endocrino. Y el sistema endocrino es como... muy importante que esté bien nivelado, digamos, como en el cuerpo. Entonces, bueno, me diagnostican con esto y me dicen, bueno, tenés que cambiar toda tu vida, literal, tiene que empezar a hacer ejercicio hasta que se muera,
tiene que tomarse tales pastillas toda su vida, me empiezan a hacer como un chequeo de lo que tengo que hacer con mi vida. Ajá. Y yo... Qué difícil, porque creo que como que desde pequeña la estuvieron diciendo qué hacer con su vida, como ¿verdad? No puedes hacer eso, no puedes, o sea, con el tumor siempre era, no puedes hacer ejercicio, claro. No puedes hacer cosas pesadas. Cuando corría me acuerdo que se me dormían las piernas, entonces ya empezó, no puede correr. Y ahora por otro lado le están diciendo como haga ejercicio. Exacto, sí. Entonces como que mi cabeza estaba... ¿Qué voy a hacer? Sí, obvio. Y aparte era como esta lucha interna conmigo misma del miedo de hacer ejercicio y un día alzar algo muy pesado o lo que sea y morirme. Sí, wow. Como que yo digo, se explotó. Explotó, ya me morí. Porque, o sea, pasa el tiempo de los 12, 24 meses, ¿verdad? Y voy donde la doctora y me dice como, no, el tumor sigue ahí. Este tumor no se va a desaparecer. Lo que hicieron fue como quemar el alrededor, como las paredes de okay. Para que no se haga más grande y no se haga como un derrame cerebral porque hay sangre adentro. Wow. Sí. Es como algo que lo está conteniendo. Ajá, literal. Y entonces me dice como usted tiene que vivir su vida, o sea, pero tiene que tener cuidado porque en cualquier momento pueden pasar cosas malas. Y entonces ese en cualquier momento yo decía, claro, literal es en cualquier momento. Puedo estar aquí en los y caer ahí. No, por favor. Entonces como que yo vivía con ese temor, llegan, me diagnostican esto, me dicen tiene que hacer ejercicio y yo decía no puede ser. Entonces yo estaba peleando con estas dos patologías. Obvio. Que me estaban limitando un montón, estaba peleando con mi propio cuerpo porque de tanto escuchar que yo no valía, yo sabía que yo no valía. Sí, se lo había creído. Me lo tragué, lo mastiqué. Se lo daba por un hecho. Sí, yo no sirvo para nada. Bueno, en el momento como que yo me sentía demasiado mal. Entonces, literal, de los 15, 16 a los 17, que fue en el 2020, fue como el año en el que literal todas estas emociones o cosas que yo retenía y permitía y todos estos miedos y todo como que explotaron. Aquí yo quiero solamente hacer un paréntesis porque en serio como que siento el alma así como hecho un nudito, pero es porque yo me acuerdo que en el 2020 fue que la conocí, ¿verdad? Me parece. Y, o sea, usted habla de ese momento, ¿verdad? Que usted está en un momento donde sus emociones están así explotando y demás. Y yo me acuerdo de ver a Fío ahí, tranquila, de verdad, y que se veía súper bien, ¿verdad? Es como eso, que uno nunca sabe como la lucha de cada persona. De hecho, en ese momento yo también estaba como pasando por mi lucha y las dos ahí, ¡eh! Sí. ¡Qué bien tu vida! Sí. Sí, exacto, pero nada, súper valiente de poder como llevar la vida, tratando de llevarla tranquila a pesar de tener tanta explosión por dentro, ¿verdad? Sí. Bueno, la cosa es que en ese momento yo exploto. Empiezo a tener muchísimos problemas en mi casa porque estaba como súper irritable, literal, era como una bomba de tiempo que uno le hacía así, ya explotaba y yo, no me hable nadie. Como que peleaba muchísimo con mis papás, peleaba muchísimo con mis hermanos, no sabía cómo controlar mis emociones y por supuesto tenía tantas cosas retenidas que estaban saliendo a través de esa ira. Ajá, por supuesto. Y no sabía qué era lo que me pasaba, entonces empiezo a ir a terapias, aprendo mucho acerca de los temperamentos, de la personalidad, de cómo controlar las emociones, o sea, como técnicas y ahí muchas cosas. Entonces me empieza ¿Eso fue 2020? Ajá. Okay. Me empieza a gustar mucho todo lo que es como los temas psicológicos y así. Literal, todo mi contenido cambió. Todo lo que yo veía en redes sociales, yo no sé si fue... Yo creo, y no sé si esto suena súper loco, pero vale. Creo de verdad que Dios o el universo o lo que la gente quiera creer me vieron como tan mal que decidieron enviar como cambiar mi entorno de alguna forma para que yo empezara a encontrar esas puertas para salir de donde estaba encerrada. Claro. Y creo que lo primero que empezó a cambiar fueron como mis redes sociales. Empecé a seguir mujeres que tuvieran mi mismo tipo de cuerpo, empecé a seguir páginas como de motivación personal, de ejercicio, de amor propio, empecé a cambiar absolutamente todo. Eso pasó como un año después de que empecé a cambiar o empecé en este proceso de sanar y de transformarme, que cambié mi ambiente, cambié mis amigos, o sea, como que absolutamente todo a mi alrededor cambió. Yo siento que, perdón que le interrumpa, que eso también es mucho... yo siempre digo, uno da el paso, maja el césped
y cuando usted maja el césped se empieza a abrir el trillo, ¿verdad? Usted da un paso y lo empieza a abrir. Entonces yo creo que también es ese primer paso y esa primera decisión en la que usted dice como, bueno, empezó a llevar terapia y de repente tal vez la terapia le ayudó a pensar como, no sé, un paso, como voy a seguir a esta persona que tiene el mismo tipo de cuerpo. Ya le dio seguir y entonces su algoritmo empieza a cambiar y entonces de repente el contenido que empieza a recibir le hace querer cambiar de opinión con las personas y verdad, pero ajá, continúe. Entonces sí, y entonces empecé con todo este proceso que yo me acuerdo que fue terriblemente difícil. O sea, como que yo de verdad en ese momento tenía una muy buena amiga y yo lloraba todos los días y yo le decía, en serio, ya no soporto. Porque era como Fío dividida en dos partes, sí, literal Fío dividida en dos partes, esta parte herida y rota y que no quería nada con el mundo y que estaba peleada con todos, y esa parte de Fío fuerte que estaba intentando levantar a esta y abrazarla y decirle como todo va a estar bien, no pasa nada. Pero era muy difícil. Claro. Porque en ese momento esta Fío rota tenía mucha más fuerza. O sea, estaba como mucho más cargada, desarrollada, porque esta venía empezando como a aprender que sí valía y que sí merecía amor y que no tenía por qué vivir estando rota y teniendo miedo. Sí. Entonces, siento que fue tanto, o sea, como tan largo el proceso y todavía estoy en ese proceso, o sea, como que no se termina, siempre estoy como en eso. Han pasado ya 2 años y lo que llevamos de este año, como 4 meses. Y yo soy una persona totalmente distinta. O sea, yo hace poco fui a la playa y me puse un traje de baño y yo dije, la Fío del 2020 estaría llorando si me hubiera ponido ese traje de baño. Porque de verdad como que todo cambió y entendí algo que siento que en su momento no había entendido, y es que todos nos vamos a morir en algún momento. Cuesta, pero la muerte es algo que en algún momento va a llegar. Por supuesto. Pero definitivamente quiero hacer algo con la vida que tengo ahorita. O sea, porque yo no sé si voy a estar mañana y ya no puedo cambiar el pasado. Lo único que tengo es ahorita, el hoy, para hacer algo que ayude a las personas a cambiar. Exacto. Yo escuché una frase hace poco que decía como, es cierto que solamente hay una vida, pero si se vive bien, una vida es suficiente. Y a veces uno tarda tanto tiempo perdiendo el tiempo pensando en lo que debería de ser, ¿verdad? Y buscarse como cualidades que no tiene y cosas y es tan liberador cuando uno simplemente lo suelta. O sea, yo sé que bueno, que en la sociedad hay como distintos privilegios, ¿verdad? Y que, o sea, que por ejemplo, ser hombre tiene un mayor privilegio sobre ser mujer, que cierto tipo de cuerpo tiene cierto privilegio ante el otro tipo de cuerpo y demás, pero yo creo que todo el mundo carga, ¿verdad? Con inseguridades y con cosas. A mí me pasaba, por ejemplo, como que yo soy como fuerte, digamos, como que mis brazos son fuertes y así, y yo siempre quise ser como la mujer súper finita, así como la que son súper delgaditas. A mí me encantaría tener así como brazos. No, y yo más bien era como que trataba como de que no, ¿verdad? Como no mostrarme, y un día dije como, mae, en realidad, o sea, por estos brazos es que puedo hacer push-ups, que puedo hacer, exacto, y que puedo disfrutar un montón del deporte como me gusta, tal vez no tendría como los mismos rendimientos, y entonces donde solté esa idea como de perseguir tanto lo que no soy y lo que no voy a hacer porque esa no es mi anatomía, uno se libera demasiado. Uno se libera. Y empieza a verse la belleza de donde realmente está, que es de lo que uno es, de las cualidades. Sí, totalmente. De hecho, hace poco hablaba con una amiga y yo le decía, es que es ilógico pelear contra mi cuerpo toda la vida, porque este es el cuerpo que voy a tener toda mi vida, y es donde voy a estar toda mi vida. Y yo llegué en ese momento que dije, yo no pretendo o no pienso o me niego rotundamente me encanta a vivir peleando conmigo. O sea, se acabó. Me encanta. Sí, yo hago mucho deporte, pero mi contextura es gruesa y tengo esa cosa del síndrome raro que me impide bajar de peso rápido. Y mucho tiempo estoy muy frustrada con eso. O sea, como los primeros meses de entrenamiento cuando entré al gimnasio, como que yo decía, no puede ser porque no bajo rápido de peso. Cualquier cosa más bien como que me inflamaba o me hinchaba o me hacía subir un poquito, aunque lo volviera a bajar porque realmente el peso es súper relativo. Sí. Pero me sentía muy frustrada y ya cuando, como dice usted, solté esta idea, yo dije, esto es lo que soy
y debo amarme a mí primero, si no, nunca nadie va a amar a Fío. Porque es totalmente real que uno refleja las cosas y si yo no me valoro, si yo no me amo, si yo no pienso que merezco cosas lindas, nunca voy a traer cosas lindas. Exacto. Nunca voy a recibir ese amor que tanto espero. Exacto. Lo primero que tengo que hacer es dármelo a mí. Y entonces en ese momento como que todo cambió, solté como esa idea y literal me liberé demasiado y empecé a bajar de peso un poco más rápido. Porque todo se alinea, sí, todo se alinea, ¿cierto? Por eso yo decía esto de que usted maja el césped y se abre el trillo. Es como que un pensamiento puede ser tan poderoso que en serio le abre el camino. Y el hecho de usted decir como, ya, suelto esto, ya las cosas empiezan como a ampliar más también. Y yo creo que eso es parte también como de disfrutar los procesos, ¿verdad? De ir al gimnasio, por ejemplo, disfrutándolo, diciendo como, es que esto me gusta, este deporte me gusta y no persiguiendo aquel cuerpo incansable que nos venden tanto, digamos. Sí. A mí me pasó también como que había, digamos, yo había subido el tiempo que me fui, bueno, yo lo hablo como que si todo el mundo supiera, pero yo estoy viviendo bueno, donde vivo y luego me fui como 7 meses. Yo no sé si se acuerda que de pronto otra se desapareció Jenny y en ese tiempo yo subí como 10 kilos en realidad y entonces a mí eso me pesaba un montón, o sea, como ¿cómo subí tanto de peso? No sé qué. Y entonces estaba persiguiendo este ideal de cuerpo que aparece como en todos lados. Y entonces yo decía, ese cuerpo nada más lo voy a lograr como en gimnasio como de máquinas, ¿verdad? Y entonces me forzaba demasiado a ir, aunque lo odiara. O tal vez no lo odiara, pero es como, no me gusta, simplemente. Y un día dije como, usted sabe qué es lo que le gusta entrenar, así que vaya allá. Y ya lo empecé a hacer y entonces como que siento que he soltado demasiado esa relación de hacerlo simplemente... Tóxica con el gimnasio. Exacto, de simplemente hacerlo por cómo me veo, sino por cómo me siento. Porque ahora yo voy y lo hago porque me encanta entrenar, nada más, no porque ocupo verme de cierta forma y así. Es demasiado importante como el conocer lo que Fío o lo que Jenny quiere. Porque... Claro. Cuando yo me conozco y conozco lo que yo quiero, no es solamente, me conozco lo que quiero, sino darme lo que quiero, no exigirme hacer cosas que no quiero hacer. Por ejemplo, a mí muchas personas es como, Fío, pero ¿por qué no hace dieta? ¿Y por qué está comiendo arroz? ¿Y por qué se come un helado? ¿Y por qué yo? Pues porque me da la gana. Me encanta. No se meta. Exacto. Porque yo sé que yo no puedo encajar en este mundo de las dietas que realmente es súper malo, sí, claro. Crea muchísimos trastornos alimenticios y realmente crea como estos picos de subir muchísimo de peso, bajar de peso, subir de peso y eso altera muchísimo el cuerpo, o sea, es súper contraproducente más que sea bueno. Entonces como que yo logré encontrar este balance de entre semana como mis porciones, como bastante proteína, como las ensaladas que me gustan, no me voy a comer lo que no me gusta. Eso. Y si se me antoja un chocolate, no me voy a ir a hacer un banano picado con no sé qué, no me voy a comer el chocolate. Me encanta. Porque la gente siempre es como... ¿Quieres un helado? Congela el banano, échale el chocolate amargo. Recetas para cuando te antoja algo dulce. ¿Cómo se confite? No pasa nada, nadie se va a morir. Todo bien. Sí, me encanta. Porque siento que esas son partes del amor propio de las que nadie habla. De hecho yo le iba a preguntar como porque yo estaba pensando, ¿verdad? Y antes lo estuvimos hablando antes de iniciar a grabar que una cosa es como darse cuenta de y otra cosa es tomar acción, que es la parte más difícil, ¿verdad? Porque uno dice como sí, soy esto, se tira toda la basura y todo el amor también y después se da cuenta que en realidad está haciendo lo mismo, porque aunque sea consciente de el tomar acción sobre esas cosas es muy difícil. Entonces hay tal vez, no sé, como alguna frase o algún pensamiento o algo que usted sienta que la motivan o la ayudan como a tomar acción. No creo que tenga como alguna frase o pensamiento así como estándar, pero yo creo que algo que le decía mucho a mis amigas en un momento es entrenen a su propia mente, siempre. Háblenle a su propia mente, enseñen lo que tienen que hacer y si tienen que luchar contra sus propios pensamientos y sus propios ideales y lo que su propia cabeza les dice que tienen que hacer, luchen. Así sea lo más difícil, porque a mí me tocó demasiado pelear contra mí misma todo el tiempo. Y era tan cansado porque era como, es que quiero tal cosa. No, pero es que usted no es esto.
Estoy en un lugar en el que no me dan el valor que quiero, pero me llenan tal carencia. Ajá. Bueno, no importa, voy a seguir teniendo esta carencia, pero no va a permitir que me traten de esta manera. Exacto. Entonces es como accionar, a pesar de que me duela un montón, uno cuando se da cuenta sabe las cosas que uno merece y las cosas que uno tiene que hacer y las cosas que no tiene que hacer. Y cuesta demasiado tomar esas decisiones, pero cuando uno ya las toma y, como dicen, se amarran las enaguas y dicen no más, definitivamente todo cambia. Y yo intento demasiado como explicárselo a las personas. Obviamente cada persona tiene su proceso de forma distinta y vive y siente y piensa de forma diferente, pero siempre intento como decirles, o sea, si tienen la oportunidad de irse, de accionar, de cambiar de amigos, de cambiar de relaciones, de dejar a la persona que les hace daño, de dejar de hablar con los familiares que les hacen daño, de empezar a hacer cosas por usted, háganlo. Así les duela, así sientan que son malas personas, así luego digan, ay, es que, porque muchas veces me pasó que era como, pero es que usted ha cambiado demasiado y usted ya no aguanta nada. Y no tengo por qué aguantar. Me encanta, sí. Es como tomar esas acciones de se acabó. Exacto. Yo siento también que, por ejemplo, yo como que por mucho tiempo no me daba cuenta de cómo se sentía la intuición. O sea, qué es la intuición en sí, ¿verdad? Y luego, después como de 3 años que mi intuición me estaba golpeando y golpeando. Sí, yo como, bueno, está bien, ya ahora sí te voy a escuchar. Me di cuenta de que es una incomodidad. O sea, usted siente una incomodidad en su cuerpo, usted siente que algo no está bien. Y a mí me pasó como hace un tiempo que estaba como en cierta situación en la que me estaba sintiendo incómoda, pero igual yo estaba ahí, ¿verdad? Porque de pronto me entretiene o lo que sea. Pero yo me veía al espejo y ya no me veía igual. O sea, como que no me reconocía de cierta forma. Y un día, como esos momentos en los que uno siempre tiene que darse como el golpecito para reaccionar, como que tomé acción sobre lo que estaba pasando y me levanté y me vi al espejo y en serio me vi. O sea, y yo me lo dije a sí misma como, ya volvimos, Jenny. Así que límpiese sus lágrimas, póngase maquillaje y salgamos. Sí, porque es muy difícil. Es muy difícil como ir en contra de todo también lo que a uno le han metido todo el tiempo en la cabeza. Y hay algo que yo pienso y es que, ok, cuando usted empieza como a descubrir sus patrones y sus cosas, ¿verdad? Sus traumas, usted los puede empezar a trabajar. Pero yo siento, o tal vez desde mi perspectiva, tal vez estoy equivocada, que de alguna forma siempre van a estar con uno, en realidad. Entonces, el hecho de usted reconocerlos no significa que es que entonces ya usted siempre ya se le quita. O sea, como que si es una enfermedad que tiene cura. Yo pensaría que no tiene cura, pero usted logra aprender a tener herramientas para trabajarlas cada día. Pero es una lucha. Es una lucha y creo que cada vez esa lucha se va haciendo más amena porque tal vez usted aprende a escucharse más a usted mismo y así, pero es demasiado difícil porque es ir en contra de lo que sembraron desde que éramos chiquititos o chiquititas, digamos. Sí, es demasiado difícil y creo que algo que, bueno, a mí personalmente me ayuda mucho es que yo descubrí esos traumas y descubrí esta parte rota de Fío. Y tal vez he sanado muchas cosas, pero todavía tengo muchas cosas que sanar. O mucha, como decíamos antes de esto, mucha basura que revolcar y sacar y limpiar. No es, como lo explico, amar a esa parte rota de Fío. Claro. Abrazarla y decirle como, ok, está rota, no pasa nada. Exacto. Nada más tenemos que empezar a trabajar en esto. Exacto. Porque si yo sé que estoy rota, sé que tengo traumas, sé que tengo cosas que trabajar, y lo que hago es martirizarme todo el tiempo y decir, es que fuiste demasiado tonta, es que cómo permitiste esto, es que cómo sigues sintiéndote así por esto si sabes que esto y esto. Todo va a ser mucho más difícil, voy a sentirme mucho más presionada y voy a sentirme mucho más cargada y voy a querer tirar todo y voy a sentirme muy mal conmigo misma. Pero si yo abrazo a esta Fío rota, a estas carencias y como que le doy palmaditas en la espalda y le digo, no se preocupe, todo va a estar bien, automáticamente todo el panorama cambia y le envío estas señales a mi cerebro de que estoy bien, estoy tranquila con esto y entonces como que ese estado de nervios y de ansiedad y de no soporto sentirme así baja porque estoy aceptando ese sentimiento, estoy aceptando esta Fío o esta Jenny rota que tiene que trabajar en sus cosas, pero estoy aceptando que tiene su ritmo, que no pasa nada, que va a estar bien y que no pasa nada, todo va a estar bien, que vamos a sobrevivir. Me encanta porque yo de hecho un día de esos estaba pensando
porque, ¿verdad? Lo que estaba diciendo, uno toma conciencia y la acción, ¿cómo la toma? Entonces, de pronto usted empieza a tomar conciencia de cosas y cree que por la conciencia ya debería ser esa otra persona en la que usted se está tratando de convertir. Entonces, si de pronto en ese camino, en ese proceso, metió la pata e hizo cosas que siempre repite y está cayendo en patrones o lo que sea, se lo achaca demasiado, porque eso me pasó a mí, como que yo decía, pero yo soy consciente de esto, ¿por qué lo estoy haciendo de nuevo? Y eso me tira demasiado abajo, porque entonces me decepciono de mí misma, y entonces la decepción de mí misma me hace, no sé, no confiar en mí, y entonces se vienen un montón de cosas negativas, ¿verdad? Pero de pronto, entonces, fue donde yo frené y dije como, no puedo ser tan dura conmigo misma. O sea, es entender que el hecho de que tenga conciencia no significa que ya puedo hacer las cosas de la noche a la mañana, digamos, y que lo voy a lograr hacer, y que esa es la fe, y digamos que más bien como que esa esperanza es la que me va a mantener con el coraje para poder lograrlo. Porque si yo lo que hago es empezarme a tirar basura, lo que hago es terminar ahí, no sé, siendo basura nada más, ¿verdad? Pero en cambio si yo me trato con amor, como dice usted, y es como, ok, Jenny, todavía no lo estamos logrando, pero lo estamos intentando, ya reaccionó ante esto, entonces tratemos de tomar aunque sea una pequeña acción que lo pueda cambiar, y entonces dar ese pequeño paso es como, bien, y entonces a partir de eso me alimento más de mi autoestima, de lo que soy, de lo que puedo lograr, y empiezo a tomar mejores decisiones, y empiezo a moverme en los lugares correctos, y entonces empiezo como este camino más cercano a mí misma, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Siento que no hay nada mejor en ese momento, ¿verdad? El momento en el que uno dice, por fin, o sea, por fin tengo paz, tanto con, o sea, como con todos esos traumas, con todo lo que viví, porque yo me acuerdo que yo durante demasiado tiempo lloraba y yo decía, yo no tenía que vivir esto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Dios, ¿por qué? Hasta que lo acepté y empecé a trabajar en eso, yo dije, yo tal vez tenía que vivir eso para tal vez estar hoy aquí, y que tal vez en algún momento alguien me escuche. Exacto. Y se motive a no dejarse limitar por las patologías, por lo que la sociedad dice, por lo que una persona dijo de mí, o dijo de mi cuerpo, o dijo de quién era yo. No me quería encerrar a mí en esta idea de, es que su vida o todo lo que usted vivió no le va a servir para nada, nada más para que le duela, nada más para que se sienta mal y para que todo el mundo diga, ay, pobrecita Fío. No, o sea, como que yo cambié este papel de víctima y de pobrecita yo, y de no tuve que vivir esto, por el papel de tuve que vivir esto porque me convirtió en una persona más fuerte para convertir a personas en personas más fuertes. Me encanta. Me encanta demasiado, porque de hecho yo siento que ahora cada suceso en mi vida, yo ahora lo pienso mucho para el podcast también. Entonces como que tal vez me está doliendo algo, o también estoy viviendo algo bonito, o lo que sea. Exacto, y yo como, esto lo voy a compartir, la gente lo tiene que escuchar. Entonces me encanta. Entonces, para ir cerrando, ¿qué le diría usted a esa Fío de cuando estaba ahí como en sus peores momentos? O no solamente a esa Fío, sino tal vez a una persona que podría estar escuchando que está siendo Fío en ese momento. Ok. Creo que lo que más necesité yo en ese momento fue un abrazo. Tal vez en serio necesitaba como que alguien llegara y me abrazara. Y yo siempre he dicho esto, se lo he compartido a amigos muy cercanos, y le he dicho, me encantaría tener el superpoder de abrazar a la gente y curarles el alma. Porque es lo más difícil de curar, no se puede. Entonces yo siento que si fuese como a la Fío de antes, de verdad que la abrazaría y le recordaría que todo va a estar bien, que es una persona fuerte y que ese proceso es necesario, y que un día va a ser la Fío que ella está tanto deseando ser. Ay. O sea, que tranqui. y se lo diría, o sea, como que me gustaría que ella viera la Fío que soy ahorita, y yo siento que estaría, o sea, como que muchas veces me pongo a internalizar todo esto y a hablar conmigo misma, y esa Fío como que le dan demasiadas ganas de llorar, porque está como tan orgullosa de quién soy hoy, que a veces ni se lo puede creer, como que yo digo, no puedo creer, o sea, no lo puedo creer. Y bueno, a una persona que tal vez esté pasando como por situaciones, no tal vez como las mías, por cualquier situación difícil, que se sienta como metida en una caja, que se sienta que no tiene salida, que se sienta mal, que se sienta triste, deprimida, ansiosa, lo que sea, definitivamente le diría que desaprenda las cosas que aprendió mal. Uf. No va a ser fácil,
No va a ser como, ay, sí, ya cambié mi forma de pensar. No. Pero que desaprenda esas cosas porque ella necesita, esa persona, no sé si es ella, él, ellas, no sé, lo que sea, necesita sacar estos pensamientos para que entren pensamientos nuevos. Y yo siento que a mí lo que más definió todo mi proceso fue el cambiar mis palabras agresivas hacia mí misma por palabras amables y más pacientes. O sea, como que dejé de decirme, es que usted es una estúpida, por tranquila, todo va a estar bien. Es que usted no sabe nada, por bueno, estamos trabajando en esto, es que usted lo está haciendo mal. Tengo las herramientas, en este momento, estas son las herramientas que tengo, es lo que estoy haciendo con... Voy a crecer en esto, o sea, como que cambié absolutamente todo mi diálogo interno hacia mí misma. Claro. Y siento que es el paso más importante, porque cuando yo cambio mi diálogo interno y empiezo a amarme y a decirme todas las cosas que yo sí merezco y todo esto, automáticamente me lleno como de este poder. Claro. En algún momento, como le decía antes, hacemos erupción y empezamos a sacar todos ese fuego que llevamos por dentro y todas las cosas buenas y todo lo que queremos vivir, pero es necesario primero ser pacientes con esos volcanes que están ahí como saliendo poquito a poquito y en algún momento ya van como a erupcionar. Ay, me encanta. Ay, yo cada vez que grabo un episodio como que me voy con el alma así como toda llena, pero hoy me llevo así con el alma demasiado así en explosión, como iba a decir usted. De verdad, yo creo que todos merecemos escuchar a una FIU, así que gracias en serio por estar aquí y dar su voz a un montón de personas que la pueden escuchar. Yo siempre digo que un podcast es como compañía en soledad y estoy segura de que esto le está dando mucha compañía a muchas personas que ocupan escucharlo. Usted es increíble, de verdad tiene toda mi admiración por siempre. Y nada, demasiadas gracias por ser la primera invitada. No pude haber escogido a una mejor persona, la verdad. Sí, soy lo mejor. Me encanta, sí, eres lo mejor. Entonces, nada, gracias, un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.